Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 14 de enero, sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado, al continuar con la lectura de la carta a los Hebreos, leemos el capítulo 4, versículos 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. La carta a los Hebreos empieza diciéndonos en el capítulo 4 lo eficaz, lo viva y lo penetrante que es la palabra de Dios, que parece una espada de dos filos. Qué preciosa imagen es esta. ¿Por qué? Porque nos está invitando a dejarnos atravesar por la palabra de Dios. Atravesar significa que entre en nosotros, que verdaderamente penetre en nuestro ser. ¿Para qué? Para que realice su efecto, que es vivo y eficaz. Vivo y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que no es una palabra muerta, no es una palabra que perdió su vigencia en el tiempo. Si tú escuchas a alguna persona decir, bueno, pero esas escrituras ya son tan antiguas, no están acondicionadas a nuestros tiempos. Bueno, eso no le sucede a la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre viva. Además, eficaz. ¿Qué quiere decir? Que produce verdaderamente una transformación. La palabra de Dios está ahí justamente para transformar el corazón del hombre. Y si le permitimos entrar en nosotros, transforma nuestro corazón y penetra como una espada de dos filos, es decir, que nada la detiene si es que efectivamente la dejamos entrar. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Delante de la palabra de Dios, yo puedo verdaderamente realizar ese proceso que es tan necesario de crecimiento en la conciencia, de poderme ver a mí mismo. La palabra de Dios lo que me permite es justamente eso, no ocultarme en ninguna careta, en ninguna fantasía, sino verdaderamente enfrentarme a quién soy en verdad, quién soy en realidad. Tener entonces una conciencia iluminada, que es el proceso que se tiene que caminar cuando uno camina el camino de Cristo. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Es decir, que yo me puedo inventar cualquier historia, inventar cualquier justificación. Yo me puedo imaginar cualquier cosa. Pero si soy sincero y me dejo interpelar
por la palabra de Dios, voy a descubrir quién soy. Y eso me dice además que delante de la palabra yo puedo efectivamente darme cuenta que hay una verdad que no puedo cambiar, que no depende de mí. Una persona puede decir, es que para mí esto no es pecado. Bueno, mira, tú podrás opinar todo lo que quieras, pero la realidad de que esto es un mal y es un pecado no depende de ti, no depende de tu opinión. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que ilumina la esencia de ese acto y lo descubre. Así como una persona puede decir, yo no creo que es tan necesario esto para ser bueno, pero resulta que esto es indispensable para ser bueno. No hay una persona en una bondad verdadera si es que no ama a Dios. Si no realiza un culto a Dios, no ama a Dios. Si no le rinde gloria y alabanza a Dios, no ama a Dios. No, pero es una persona que ama al prójimo. Sí, muy bien que él ama al prójimo y eso hará bien. Pero resulta que ese amor a Dios no lo está realizando. Y hacia allá nos conduce la carta a los Hebreos, porque lo que nos quiere mostrar es justamente cómo participamos nosotros de esa alabanza a Dios a través del sumo sacerdote. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, ese que ha entrado en el cielo, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la profesión de fe. ¿Qué es mantenerse firme en la profesión de nuestra fe? Decir que aquello que yo creo, eso es lo que vivo. La profesión de fe no es simplemente un acto que se realiza por la boca. Como yo profeso mi fe por mi boca, vivo lo que profeso. Si no, no es una profesión de fe. Van unidas las dos cosas. Lo que yo declaro creer es lo que vivo. Jesucristo, nos dice la carta a los Hebreos, es ese verdadero sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir sumo sacerdote? Ya lo hemos leído en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos. Es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. No tenemos por eso un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. Qué bonita frase. Nosotros tenemos que entender que Cristo, ¿quién es? Es ese Dios que se ha hecho hombre para poder compadecerse de nuestros sufrimientos. Compadecer, es decir, vivir los mismos sufrimientos, hacer míos los sufrimientos del otro. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros. Nuestro sumo sacerdote no es uno que mira desde arriba, es uno que es solidario a nosotros. Conoce lo que es la vida humana, sabe cuáles son las dificultades de esa vida humana y por eso nosotros no podemos decir, ay, es que Dios no entiende lo que yo vivo. No, lo entiende y lo entiende a la perfección. Y por eso la invitación, acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Acerquémonos con plena confianza. Es el modo en que me acerco al Señor, con confianza plena, para recibir ¿qué? Misericordia, perdón. Pedir perdón de mis pecados. Fíjate ahora cómo se engancha esto. Que ha empezado a decirnos la carta a los Hebreos, que nosotros a través de la palabra de Dios, si la dejamos penetrar, va a poner al descubierto quiénes somos. Tenemos un mediador verdadero, un sumo sacerdote. Bueno, si yo logro hacer que la palabra de Dios efectivamente entre en mí e ilumine mi conciencia, me acerco a ese sumo sacerdote con confianza para obtener de él
misericordia, pidiéndole perdón. ¿Qué es lo que hago? Obtengo de Él la gracia. Y esa gracia, ¿qué hace? Es la ayuda que necesito en el momento oportuno. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto a Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». Habiendo oído esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Ya hemos visto en el Evangelio de San Marcos el llamado a los 4 primeros discípulos. Primero a Andrés y a Simón Pedro, el hermano de Andrés, a quienes ha llamado desde la barca y los ha invitado a convertirse en pescadores de hombres. Después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a los cuales los ha hecho dejar a su padre en la barca para seguirlo. En el Evangelio de San Marcos se nos presenta este quinto discípulo que va a seguir al Señor, llamado por el Señor. Jesús salió a caminar por la orilla del lago. La muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Pero al pasar vio a Leví, que es el evangelista Mateo, el apóstol Mateo, uno de los 12 de aquellos elegidos para estar más cerca del Señor, pero que además es el evangelista, el que escribió el primer evangelio. Mateo, hijo de Alfeo. ¿Dónde estaba Mateo? En el banco de impuestos. ¿Por qué? Porque Mateo era un recaudador de impuestos. Se dedicaba efectivamente a recaudar impuestos para Roma. Es lo que se llaman los publicanos. ¿Y qué le dice el Señor? «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Es una escena parecida a la que ya hemos visto. Les dice: «Sígueme», y aquel que es llamado sigue al Señor. Pero es precioso darnos cuenta dónde lo lleva. «Sígueme». ¿A dónde? No se dice que le preguntó a dónde ni nada. ¿Y a dónde lo conduce? Bueno, la escena inmediata que nos presenta el Evangelio es en la casa de Leví, sentados en su mesa. Entonces es muy bello, muy precioso. «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. ¿Y a dónde lo lleva el Señor? A su propio hogar, con su propia familia, con sus propios amigos, en su propio ambiente, lleno, como hemos visto en el Evangelio, de muchos pecadores. Ahí es donde lo lleva. ¿Para qué? Para llevar efectivamente la medicina que necesitan. Sentados a la mesa de Leví, muchos publicanos y pecadores. Fíjate cómo el Evangelio es claro en ponernos la condición de estas personas. Sentado en medio de gente muy buena que no tenía pecados, que era maravillosa. No, los llama por su nombre. Publicanos y pecadores. Gente que estaba alejada del Señor. Gente que estaba alejada del Señor. Muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto a Jesús y sus discípulos. Jesús no va a rechazar a ninguno. Quiere que la palabra llegue, como hemos visto en la primera lectura, que profundice, que penetre en el corazón de todos. ¿Por qué se sientan a la mesa con Jesús? Porque eran muchos los que los guían. Muchos los que lo seguían, y el Señor no pone peros,
no excluye a nadie. Pero entonces unos escribas y fariseos, viéndolo comer con pecadores y publicanos, preguntan ¿por qué? ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? ¿Por qué se junta con la chusma? ¿Por qué se junta con aquellos con los que no debería juntarse? Y entonces la pregunta, ¿por qué no debería juntarse con ellos? ¿Por qué no debería acercarse a ellos? Ay, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, mira, una frase así puede funcionar en muchas ocasiones y puede darnos una gran noción de una realidad, pero no va a conducir a un juicio exacto en todas las situaciones y en todas las ocasiones. ¿Por qué? Porque Jesús no anda en compañía de los pecadores para pecar junto a ellos. No anda en compañía para decir, ay, no, esa gente es buena, esta gente no tiene problema. No, no. De hecho, el mismo Señor los va a reconocer como enfermos, enfermos que necesitan del médico. Por tanto, el Señor en ningún momento está diciendo que los pecados sean considerados como buenos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque así como tenemos que rechazar la visión de los fariseos, así como tenemos que rechazar esa visión, esa visión de los fariseos, de los levitas, de los sumos sacerdotes. Ay, pero míralo, cómo se está juntando. También tenemos que rechazar el que no se quiera hoy llamar pecado al pecado. Ay, pero Jesús no juzgaba. No, no, claro que Jesús juzgaba. Juzgaba la condición del pecador. ¿Quiénes son estos? Enfermos que necesitan a un médico. Enfermos. No los ha catalogado como sanos. No los ha catalogado como sanos. Tienen razón en la primera parte. Son pecadores. ¿Y por qué me junto con ellos? Porque yo soy el médico. Fíjate qué precioso es esto, porque muchas veces, lamentablemente, vas a escuchar cómo quieren utilizar la acción del Señor para decir, ay, Jesús no juzgó a nadie, nadie juzga a nadie, nadie puede decir que es pecado y que no es pecado. No, no, eso no es lo que hizo Cristo. No mientas. No trates de manipular lo que ha hecho el Señor. El Señor ha brindado remedio al que necesita remedio, al pecador. Para eso necesito catalogar de enfermo, de pecador, al que lo está. Y poderle brindar entonces esa misericordia que necesita. ¿Por qué su maestro come en compañía de publicanos y pecadores? Y el Señor responde, no son los sanos los que tienen necesidad del médico. Y entonces se une a lo que hemos leído en la primera lectura. Ese que es el sumo sacerdote, el que es capaz de compadecerse, se acerca al enfermo como médico para brindar esa misericordia, para brindar ese perdón. ¿A quién se lo va a dar? A quien lo acepte, a quien acepte el perdón del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.